Bueno, bien, amigas, amigos, seguimos adelante como lo hacemos con los invitados. Recibimos hoy la grata presencia no de un político, sino de un amigo de la casa, el contador Germán Oller. Germán, gracias por venir, un placer tenerte. Gracias a ti por recibirme y a tu audiencia. Decir Germán Oller es hablar un poco de una gran historia del Partido Nacional aquí en Las Piedras, de tu viejo. Sí, de mi padre y ya viene de antes. Digo viejo cariñosamente. Sí, por supuesto, yo le decía viejo también. Ya un tío abuelo mío, también Germán Oller, fue candidato, en fin, ocupó cargos de representación nacional por Canelones en la década del 20 y del 30. O sea que viene de antes de que mi padre. Está bien. ¿Cómo sonaban aquellos políticos de antes, Sí, eran un tipo de político, tanto mi padre Germán como Bari González, bueno, Sigluti, el Partido Colorado, que tenían a la política como una vocación de servicio y intentaban, y lo lograban muchas veces, dejar obras, proyectos de ley. Acá tenemos, por ejemplo, Las Piedras, el Hospital de Las Piedras, que fue en parte una obra un proyecto de mi padre, porque también de otras muchas personas que lo hicieron posible desde antes de mi padre, inclusive, ¿no? Claro, claro. Y posteriormente también. Yo a veces hablaba contigo fuera de micrófonos y después vamos a entrar en el tema al que viniste concretamente, pero viste que la charla una vez se va dando sin querer, ¿no? Es como la charla de boliche. Claro. Arranca por una cosa y terminamos en otra. Muy bien, como tiene que ser. Y yo digo que, te lo dije recién, y es una opinión periodística y como hombre de Las Piedras, ¿no? Hay políticos que dejaron cosas. En el caso de tu padre, digo que fue una persona reconocida por el Hospital de Las Piedras, un hombre que andaba todo el día, como se hacía política antes, ¿no? Golpeando puerta a puerta, ayudando a la gente, más allá de ir a buscar el voto, no, ayudar a la gente que precisa, es decir, tratar de buscar una mancomunión con el vecino. Y bueno, personas que se fueron de esta vida y que ahora el recuerdo está a través de, por ejemplo, de una calle. Y pucha, significa mucho, ¿no? Quiere decir que si hay una calle en nombre de alguien, porque si alguien cuando estuvo en vida dejó y trabajó mucho, ¿no? Sí. En caso de tu viejo por el Partido Nacional, ¿no? Sí, ahí eran un tipo de dirigentes, hablo de pasado, un tipo de dirigente que tenían una vocación de servicio, más allá de los egos personales que no dejan de ser normales y están bien en el ser humano, en cierta medida, ¿no? Pero no solo tiene que ser eso la política, sino que también está eso de querer dejar un legado, un proyecto de ley, una obra. En el caso de Germán y de otras personas antes que Germán, mi padre, propugnaron por el Hospital de Las Piedras y lograron, junto con Wilson Ferreira, que fuera incluido en el presupuesto de 1985, en la ley de presupuesto, que luego fue vetado por Sanguinetti, por Julio María Sanguinetti, pero luego lo retomó el gobierno del Partido Nacional y hoy es una realidad. Sin duda. Con sus defectos y sus virtudes. Son 10 pesos aparte. Esos hombres lograban dejar un legado que era en beneficio de la ciudadanía, del pueblo, de la nación. Yo después que terminan las elecciones, después de los 5 años, a veces paso raya y digo, ¿y los legisladores qué dejaron para Las Piedras? A ver. Bueno, no sé, pregunto, ¿no? Porque capaz que dejaron un montón de cosas y no supieron transmitirlas, pero digo, a ver, pero me gustaría que un legislador... tal cosa la dejó tal legislador. No encuentro hoy. Bueno, hoy en el 2019. Para eso están las elecciones, para que presentemos... Lo dejé sin palabras, ¿no? Lo agarré desprovisto. No quiero hablar mal, No, pero vio que se dio la charla y punto. Sí, claro. Para eso están las elecciones, Duilio. Vienen ahora el 27 de octubre y están las diferentes opciones. Entonces, están todas las listas establecidas del partido nuestro y de los demás partidos. Y ahora hay una nueva propuesta política que es la nuestra, que es la lista 444 de Canelones. Bien, el otro día estuvimos acá, viniste a charlar y vamos a hacer una nota y me dijiste, no, hasta que no tenga la lista no vengo. De hecho, bueno, ya tenés el número de lista. Y explícame un poco la triple 4, la 444, ¿cuál es el objetivo? ¿A quién apoya? ¿Cómo va integrada? Contame un poco de esa lista. Realmente, el objetivo es la creación de un nuevo proyecto político. En esta elección, desde el punto de vista político, lograr una buena votación y tenemos una candidatura al Parlamento y una candidatura al Senado propia de Canelones, encabezada por nosotros, que es la primera vez en la historia del Partido Nacional, en la ciudad de Las Piedras, que alguien encabeza una lista al Senado, y en esta elección en particular es la única lista al Senado
que es encabezada por alguien de Canelones. Sabemos que en esta primera etapa lograr el Senado votando solamente Canelones es muy difícil, pero nos pareció una cuestión de dignidad, de honor, plantear un proyecto propio que representa a un montón de personas. No soy solamente yo, es más, la idea no fue mía, la idea fue germinando en la gente común, en la gente de a pie, en la que todo el día dice tenemos que cambiar esto, pero no encuentra el vehículo político que le permita hacer eso, y esa gente fue la que determinó que hoy por hoy tengamos una candidatura al Senado con la lista 444 y una candidatura al Parlamento con la lista 444. Explícame, ¿a quién vas a apoyar en esto? Porque seguramente la gente de repente que no entiende decir, bueno, ¿a quién vas a apoyar con este número? Bueno, votamos la candidatura de Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, el Senado es nuestro y el Parlamento es nuestro. Bien. Hacemos un sublema con la lista de Lalén García, con el sublema Topo del Pueblo, es decir, que hacemos un sublema con la lista de Juan Sartori, pero hacemos un sublema con Sartori y hacemos lema con Heber y con Javier García y con todo lo demás blancos. En realidad, la lista del Senado es nuestra, y cuando me preguntas a quién apoyamos, bueno, apoyamos directamente a la fórmula presidencial. Bien. Te pregunto, si querés me lo contestás. Sí, claro. Previo a esto, ¿tuviste algún contacto con algunos otros dirigentes para incorporarte? Sí, por supuesto, intentamos el camino largo y hablamos con varios senadores y del partido, lógicamente, pero hay una, yo la entiendo, hay una visión de los senadores desde el Parlamento que ellos prefieren que las listas departamentales sean un conglomerado, todos juntos, y nosotros no estuvimos de acuerdo con eso y le dijimos que no estábamos de acuerdo y que la candidatura nuestra al Parlamento, la agrupación nuestra, iba a comparecer al Parlamento como diera el lugar. Y estamos en eso justamente. Ahora, parece mentira, ¿no?, que el Partido Nacional no tenga hoy ni ayer un senador representando en Canelones. No, en realidad no existe. Siempre Canelones queda fuera de las listas al Senado, ¿no? No sé por qué, pero es muy difícil, salvo el caso de Santoro o en algún momento Bari González, es muy difícil quebrar ese techo de cristal que no sabemos por qué ocurre, que nos impiden estar en listas al Senado y mucho menos encabezarlas, ¿no? Sí. Creo que la última vez el que tenía chance de acá era, que ya es desaparecido, Alberto Perdomo. Sí, estamos... Y no sé qué pasó ahí, lo bajaron, se bajó. Votó muy bien Alberto, realmente estamos un poco siguiendo los pasos de Alberto Perdomo, por quien tenemos... Sin embargo no fue candidato. Un gran recuerdo, no, pero tuvo la dignidad, la hidalguía de sacar su propia lista al Senado y obtener nada más ni nada menos que 30.000 votos. Que eso te permite ingresar al Senado, ¿no? No llegó al Senado, pero digo, es un tema del honor y de valer por sí mismo. Es algo. Porque hay un departamento del interior con muy pocos votos y tiene representación en el Senado. Y Canelones, que después de Montevideo es importante, un departamento que define una elección, no tiene un senador. Sea de cualquier partido. Es verdad, no tiene un senador. Por los motivos que decíamos. En realidad no sabemos cuáles son los motivos, pero es que como con 60.000 votos de la interna y con 90.000 votos blancos en la elección pasada, que sobra para un senador y pico, ¿va? Sin embargo, no hay un senador blanco del Partido Nacional por Canelones. Creo que es algo que hay que darlo vuelta y nuestra lista 444 propugna eso. Bueno, ¿cómo vas a trabajar acá? Digo, ¿vas a tener alguna sede? ¿Cómo va a ser la cosa? Sí, próximamente vamos a estar abriendo una sede, pero además de tener una sede, estamos planteando un proyecto político que se basa en ideas. Tenemos una preagenda parlamentaria, es decir, planteamos a la ciudadanía una serie de preproyectos de ley. Por ejemplo, ya que estuvo el ministro de Salud Basso en estos días por acá, sería bueno que se hubiera enterado que Salud Pública de Las Piedras, para una población de 70.000 habitantes, solamente cuenta con un psiquiatra. En un momento cuando la tasa de suicidios supera la tasa de homicidios, es una preocupación de la salud muy grande, el tema de las enfermedades de depresión, de enfermedades de la mente, digamos, ¿no? Sin embargo, Las Piedras no cuenta con más que un psiquiatra para una población de 70.000 habitantes. Entonces son cosas que hay que corregir. Yo creo que desde el Parlamento, con proyectos de ley o con ideas de gestión,
se puede contribuir a eso. Hay otra cosa más, por ejemplo. O con un diputado que se entere Claro. que pasan estas cosas también, digo, porque ya que no hay senadores, digo, algún diputado hay. También puede ser Me parece a mí, no sé. claro. ¿Para qué le paga un diputado el sueldo? Sí, 350.000 pesos por mes. Bueno, está. Cuesta un diputado. Uno tiene que darse cuenta. Y un senador. Yo no estoy hablando de lo que paga, me parece bárbaro. No, pues es bueno saberlo porque la gente tiene derecho a saber que un legislador gana en el entorno de los 400.000 pesos y está bueno que eso vuelva, cuando es un legislador, en proyecto de ley o por lo menos con ideas. Que deje algo. Entonces, claro, tiene que dejar algo, porque para eso se le paga, para que deje Un poco, algo. No es una crítica. No, a pero ninguno. estamos hablando, esto es lo que estamos hablando al principio. Sí, se cierra, exactamente, es un ciclo que se cierra. Hay, por ejemplo, un estudio médico, que es un estudio cardiológico, que es un estudio electrofisiológico, que si al momento de tener, o cuando el paciente está por tener un infarto, se le hace una ablación, que es de alguna forma digamos, destaparle la arteria que se trate, eso salva vidas, y sin embargo no lo cubre el Fondo Nacional de Recursos. Entonces yo considero que un legislador puede aportar muchísimo levantando esta voz en el Parlamento. Ese estudio, esa ablación, tiene que estar incluida en el Fondo Nacional de Recursos, porque si no, vos vas con ese problema al sanatorio y te dice, bueno, muy bien, pero ponés 100.000 pesos y no te morís. O muy probable que te mueras, o menos probable que te salve. Opto por lo último. Claro, entonces si tenés la plata, bien, si no te embromás. Tiene que estar incluido en el Fondo Nacional de Recursos porque salva muchas vidas y familias que se destruyen, evita eso, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué otras ideas tenés? Veo que venís, no te entiendo la letra, ¿no? Yo tampoco me la entiendo, ese es el problema. No importa. El viejo y querido trencito. Bueno, hablamos del tema de los suicidios. Creo que tenemos que tener una política pública de salud mental que tienda a la prevención de los suicidios. Es muy difícil establecer o prevenir el suicidio, pero si no se intenta es peor aún. No es algo sencillo como prevenir un infarto, que mejorando las condiciones de vida se puede prevenir en gran medida. El suicidio no es tan fácil, pero es un flagelo que castiga más fuertemente inclusive que los homicidios. Entonces yo creo que tiene que existir una política que no existe. Bien. O si existe, está bien disimulada. Está bien. ¿Y qué otro tema te preocupa, Germán? Bueno, eso desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, desde el punto de vista del empleo, que Las Piedras es una ciudad que está deprimida económicamente, y no le achaco responsabilidades a nadie. Yo digo que es una realidad, que está deprimida económicamente y cuesta mucho conseguir trabajo. Debería haber una ley que promoviera la instalación de una zona franca en la zona, que proveyera trabajo, empleo a los trabajadores de nuestra zona. Entonces, eso es algo que también se puede hacer desde el Parlamento, por lo menos promover desde el Parlamento, ¿no? Sí, sí. Bueno, hemos hablado del tema salud, zona franca. ¿Qué otro tema te puede interesar? Bueno, hay otro tema también que a mí me preocupa bastante, que es el tema de los prestamistas. Yo creo que... La verdad que en los años que tengo nunca se preocupó un político de los prestamistas. No, bueno. ¿Para darle una mano no? No, todo lo contrario, lo contrario. Creo que la actividad de prestamista por fuera del control del Banco Central debería estar penalizada por la ley. Aquellas personas cuya función social, que en realidad no es una función, es una plaga social, es dar préstamos personales, aprovechándose la mayoría de las veces de la ignorancia de las personas en cuanto a temas matemáticos y financieros, deberían verse sometidos al juicio de la ley a través de la penalización de la actividad, salvo que estuviera reglamentada por el Banco Central del Uruguay. Eso por un lado. Generalmente siempre hay un interés bastante razonable en cuanto a un préstamo, digo yo, ¿no? ¿Prestamistas particulares? Sí, ¿o no? No creo. ¿No? No creo que sea así, no. Sí, le pregunto, usted, contador, sabe mejor que yo de números. Sí, claro. Sucede que... No estoy hablando de ninguno en particular. No. Pero sucede que, por ejemplo, vos vas a pedir un préstamo, por ejemplo, de $5.000 y el prestamista te dice, no, yo 5.000 no presto. Presto 20.000. Sabiendo que si no puedes pagar 5.000 no vas a poder pagar 20.000. Y te hacen una hipoteca sobre un bien mueble y se te queda con un bien mueble que vale $100.000 o $200.000 por $10.000 que le quedaste debiendo. Entonces, se están aprovechando de una situación de necesidad de la gente y eso el Estado tiene que resolverlo y hacerse responsable. Estoy totalmente convencido de eso. Bueno, ¿qué otro tema de tu cartera? Hay mucha gente, sí, cómo no, hay mucha gente que está, otro también que sería un preproyecto de ley. Hay mucha gente que está en el clearing de informes. Cierto. Que mucha gente que está bien, porque son los deudores contumaces, yo de eso no estoy hablando. Hay otras personas que están en el clearing de informes por no haber podido pagar los intereses moratorios, que si bien no son usureros,
son impagables, es un disparate. Entonces hay gente que tiene cegada su capacidad de crédito y de repente no tienen una tarjeta de crédito de 5.000 pesos, o de 4.000 pesos, o de 3.000 pesos, o de 10.000 pesos, y por lo tanto no pueden hacer algo tan elemental como el surtido en el supermercado, por estar en el clearing, por un motivo injusto. Entonces proponemos una revisión del sistema del clearing de informes, que es una empresa privada, que está llevado adelante por una empresa privada, para hacerlo bien responsable de que estos casos no sucedan, devolviéndole de esa forma el crédito a aquellas familias más necesitadas y que necesitan crédito para comer. Uh-huh. Bueno, y hay muchos temas en Uruguay que están sin resolver. Sí, claro. Y por ejemplo, ¿cuál es otro? Es decir, bueno, en caso de poder acceder al Parlamento. Bueno, yo te sigo tirando temas, no tengo problema. Tíreme 2 o 3 más, bueno, al hilo. Hay algo ya hay algo de eso, que es a los productores, a pequeños productores agropecuarios. Es la devolución del IVA del gasoil por ventanilla. Es decir, vos cargas el tractor o un vehículo de carga para tu producción agropecuaria, y que ese IVA que tú estás pagando en el gasoil puedas ir, después de un tiempo que se confirme la compra o que tú diste los datos de tu empresa, y por ventanilla a un Habitat, a un Red Pago, a cobrar ese IVA, la devolución del IVA. Uh-huh. Eso ya existe hoy por hoy, pero queremos generalizarlo. Otra cosa que también ya existe, pero queremos generalizarla a través de una idea, un proyecto de ley, una idea de gestión, es las cooperativas agrarias para la venta. Es decir, facilitarle al productor agropecuario la consecución del mercado. No que plante, por ejemplo, 2 invernáculos de acelga y cuando llega el momento de la venta no tenga venta, no, que tenga alguna, y que el Estado sea parte importante de eso. Uh-huh. Por ejemplo, vendiéndole al Ejército Nacional, para de esa forma tener acotado el riesgo de la venta. Que una cosa es tener la mercadería guardada en el galpón, y otra cosa es tener artículos perecederos, que si no los vendes en 2 o 3 días se echan a perder. Y también creo que hay que generalizar el tema de un seguro nacional para el agro. Hacerlo más eficiente, más eficaz. Pero el seguro hoy en día tiene, de la época de Jorge Valle, que se suscitaron un montón de problemas, creo que ya hay un seguro para... Sí, pero yo creo que hay que mejorarlo porque para las empresas agrícolas. No llega mucho, no tiene una gran llegada, creo que hay que perfeccionarlo. Muy bien. Vos sos funcionario de Antel. Exactamente. Las comunicaciones no están baratas en Uruguay, ¿no? No, bueno. No sé, pregunto. No, bueno. Dígame, contador. No, bueno, voy a hablar de Antel, le hago propaganda a Antel. Usted habla y si Antel es una empresa del Estado. Por minuto y por megabyte, Antel tiene las mejores propuestas, pero bueno, posiblemente a través de la liberalización del mercado, que ya sucede en la telefonía móvil, ¿no? Sí. Eso ha mejorado los costos. Yo no estoy de acuerdo con vender las empresas públicas. Creo que el fallo de la ciudadanía es inamovible. En el año 92, que se votó la ley de empresas públicas, se plebiscitó, y el fallo de la ciudadanía hay que respetarlo a rajatabla. Pero eso no quita que se puedan liberar y terminar con los monopolios. Sabemos que los monopolios, salvo cuando son naturales, van en contra de quién, del consumidor final. Sin duda. Porque te cargan costos que de otro modo no te lo podrían cargar. Vio que la nafta ahora la iban a subir, pero ahora la aguantamos hasta después de las elecciones. Sí, claro, eso es... Depende del resultado. Es de rigor de cualquier gobernante, sí, ¿no? demorar el alza de los precios. Está bien. Irónicamente hablando, ¿no? Después de diciembre agarrate Catalina, sí, ¿no? El 1 de diciembre subimos todo. Subimos todo. ¿Depende de los resultados o no? Depende de los resultados, ¿O claro. no? Sí, claro. Si no aguantamos hasta el 1 de marzo, que tenga que subirlo el gobierno que viene. Claro. Está bien. Este país, bueno, ¿qué va a hacer? Déjelo ahí. No, uno hay que sacar un sombrero. Que no actúa de esa manera, que Jorge Valle, ¿no? Sí. Se fue del gobierno y no, digamos, y no llenó el estado de gente, dejó la economía creciendo y no hizo lo que hacen todos. Quiero reconocerlo, ¿no? Sí, Además que no es mi partido. No, está bien. Contador, ¿y cómo están los números del país? Bueno, yo en este momento estoy como candidato al Parlamento, no estoy muy al tanto de... Por más que sí sé que el salario mínimo son 15.000 pesos, ¿no? Está bien, no. Pero usted por lo menos sabe, los números sí no lo sabía. Claro. Pero en realidad le preguntaron, le hicieron mal la pregunta, ¿no? El salario mínimo, hay múltiples salarios mínimos. El salario mínimo nacional es uno, que es el de 15.000 pesos. Ahora, los números están en rojo, ¿no? Están creciendo el déficit. Los números del Estado. El déficit fiscal, 5%, se deben 40.000 millones de dólares. Eso, impagable. No sé cómo vamos a terminar realmente. Bueno, lista 444. 444. Para los quiñereros, lindo número. Me han dicho que sí, que es un lindo número. Y 444, Germán Oller, y bueno, te acompaña un grupo de personas ahí. Sí, tenemos 200 personas en la lista y hay más que no pudieron entrar.
que es un grupo... Yo soy el que menos importa soy yo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No la voy a nombrar ni voy a decir en qué lugar, pero hay una persona que está haciendo en la suplencia de ministra del Parlamento y la mujer tiene una enfermedad que es una enfermedad muy jodida y mete para adelante más que yo. El sábado salimos a recorrer de 9 de la mañana a 9 de la noche y yo me caía de cansado y ella al firme. O sea que el que menos importa soy yo. Lo que importa más es toda la gente que nos acompaña, que ha conformado este grupo político y humano, que es hermoso. Para despedida, bueno, seguramente vas a anunciar después cuando se abra el local. Sí, claro. ¿Dónde sí. lo vas a tener el local? Y va a ser céntrico, todavía no sabemos, pero va a ser céntrico, sí. Bueno, cuando lo tenga, comuníquelo. Muchas gracias. Contador Germán Oller, gracias por estos minutos, un placer, y seguramente se da una vueltita antes de la primera vuelta de las elecciones. Bueno, te agradezco la invitación. Porque va a haber segunda vuelta. Te agradezco mucho. Sí, seguramente, claro, va a haber segunda vuelta, sí. Está bien. Nos veremos. ¿Te parece que los candidatos que hay del Partido Nacional en Canelones son representativos? Sí, claro, ¿Sí? Me parece que son cualquiera de ellos. ¿Tú te refieres candidatos al Parlamento? No, los candidatos que están ahora y que van a sí, continuar, seguramente. Sí, ¿no? Claro, sí, me parece que son excelentes personas que merecen mi mejor opinión. Yo la verdad que les quiero ganar, pero seguramente se dé una situación en la otra. Para mí es indiferente, pero son buena gente y les deseo lo mejor. Muy bien, para vos también. Ha sido un placer, Germán, Muchas gracias, bueno, te esperamos en cualquier momento por esta casa. Muchas gracias, Bilio, y un gusto haber compartido con tu audiencia. Señores, nos vamos a la pausa. Ha estado Germán Oller, bueno, con su lista al Senado, la 444, y bueno, cuando tenga el local ya para visitarlo, seguramente lo vamos a comunicar por acá. Dicho esto, nos vamos a la pausa, señor director, y ya retornamos.